Buenos días. En el día de hoy te voy a explicar cómo desarrollar las actividades 5 y 6, correspondiente a la tercera semana del tercer cuadernillo, día número 3. Actividad número 5. Las partes de una noticia. En esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. Tarea número 1. Las noticias como la que leíste cuentan alguna historia importante para muchas personas. Por eso, se publican en periódicos, radios, revistas, televisión o en internet. Las partes de una noticia escrita son, número 1, el titular, que expresa la idea principal de la noticia. Número 2, entradilla o copete. Esta, a continuación del título, agrega información importante al título. Número 3, cuerpo. Cuenta la información con detalle sobre lo ocurrido. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió? 4, foto. Es opcional. Es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. Y número 5, pie de foto. Es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Vamos a pasar a la tarea número 2, que dice: vuelve a leer la noticia, Casa de Plástico por el bien de todos, e identifica en ella sus 5 partes. Recuérdate que las 5 partes que va a identificar son esas que leímos aquí, que están en negrita. Vamos a buscar la noticia que vimos en la clase de ayer, mírala aquí donde está, y vamos a fijarnos en ella, en cada una de las partes. Por ejemplo, aquí está el titular. Vas a escribir al lado del titular acá. Luego aquí, por ejemplo, está la entradilla o copete. Pones entradilla o copete. Cuando termines de identificar cada una de las partes de esta noticia, tomas una fotografía y se la envías a tu docente. Dice, tarea número 3. Escribe un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. O sea que este resumen tiene que tener estas 3 preguntas que son muy, pero muy importantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que los habitantes de esa ciudad de Moca han tomado el plástico, lo han reciclado para construir casa. Eso fue lo que ocurrió. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió? Lee con atención para que sepas esos detalles y luego cuando tenga cada una de esas informaciones, como te expliqué, la de sobre qué pasó, entonces estarás listo o lista para hacer tu resumen en la hoja borrador. Luego, cuando tengas tu resumen en tu hoja borrador, vas a pasar a la tarea número 4, que dice: lee tu resumen en voz alta, revisa si se entiende lo que quiere transmitir. Dice, luego revisa la ortografía y cópialo en tu cuaderno. Ya esa sería la edición final. Actividad número 6, volumen de los prismas. Esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y el molde del cubo desplegado que copiaste y recortaste en la semana número 1, página número 6. Tarea número 1. Observa el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Esto tienes que hacerlo aquí mismo en el cuadernillo, no en tu cuaderno. Busca el cubo, lo vas a poner en tus manos, lo vas a tocar y tienes que mirar el número de caras. ¿Cuánta cara tiene? Tienes que colocar en número, o sea, el número. ¿Cuánta cara tiene? Si tiene 3, 4, 5, depende. Cuando tú lo cuentas te vas a dar cuenta y lo vas a poner ahí.
Figuras geométricas de las caras. ¿Cuáles figuras geométricas le ves a la cara? Si cada cara tiene la forma de un rectángulo o cada cara del cubo tiene la forma de un triángulo o cada cara del cubo tiene la forma de un cuadrado, pues ahí coloca el nombre de esa figura geométrica. Si su cara es un cuadrado, pones cuadrado. Si su cara es un triángulo, pones un triángulo. Lo observa bien y te vas a dar cuenta y ahí escribes el nombre de esa cara. ¿Son todas iguales? Si son iguales, pones sí. Si no son iguales, entonces aquí debes poner el prisma de base cuadrada. De la misma forma que hicimos la del cubo, así mismo vamos a hacer con el prisma de base cuadrada. Lo vamos a poner en nuestra mano y vamos a empezar a contar su número de cara y ponemos el número. Bien, entonces vamos a pasar a la tarea número 2, que dice anticipar cómo quedará armado. Y dice, tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. En el modelo desplegado, coloca un número del 1 al 6 en cada cara. Piensa y anticipa qué pares de números cree que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. Puedes guiarte con este molde. Aquí tenemos el molde, aquí al ladito. Este es nuestro molde. Le ponemos los números. Aquí, por ejemplo, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estas son las caras. Y estas son las caras porque recuerda que esas son las pestañas donde lo vas a pegar. Y vamos a pensar cuáles de esta cara cuando lo doblemos van a quedar encontradas. O sea, van a quedar opuestas. Y esto no tenemos que doblarlo para decirlo, porque eso es antes de hacerlo tenemos que anticipar la respuesta. Aquí hay un ejemplo, ¿cómo podría ser? Aquí dice, la cara número 1 quedó enfrentada con la cara número. Si tú crees que van a quedar enfrentada con la número 1 con la número 3, pues coloca la cara número 1, quedará enfrentada con la cara número 3. Eso es un ejemplo. Bien, luego que haga esta parte dice, arma el cubo dejando los números hacia afuera y verifica lo que habías pensado. En esta parte te recomiendo que busques una hoja en blanco, la coloques encima de este molde y calques toda la figura con mucho cuidado, bien, mirando muy bien la sombra para que te quede totalmente igual. Luego recórtala. Así no tienes que estropear tu cuadernillo. Recorta la imagen que calcaste, que es esta misma, y ahí vas a armar tu cuerpo geométrico. Sería bueno que, así como hicimos con los cuerpos geométricos de la actividad 1, que luego que ya lo teníamos recortado, colocamos una cartulina debajo y también marcamos todo el contorno de la figura. O sea, colocamos esta imagen encima de la cartulina y así nos va a quedar el cuerpo geométrico cuando lo armemos, nos va a quedar más fuerte, más consistente para que así nos dure, podamos hacer todas las actividades mucho más fácil. Bien, cuando hagamos esta parte, dice que luego que lo armemos, pues que nos fijemos si la respuesta que pensamos o que anticipamos era correcta. Entonces pasaríamos a la tarea número 3. Dos cubos son iguales a, o sea, si tenemos dos cubos, ¿cuáles dos cubos? No son los dos cubos que armamos al principio, son con este que lo vamos a hacer. Dos cubos de estos que son más pequeños son iguales a un prisma de base cuadrada, aquí se ve claro, también conocido como un prisma rectangular. Entonces eso es lo que va aquí, un prisma de base cuadrada. Observa el prisma y los dos cubos. Aquí tenemos los dos cubos. Y el prisma, ¿cuál es el prisma? El prisma de base cuadrada que armamos en el día 1. Dice, ¿cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada. Aquí debes colocar tu prisma de base cuadrada
el que tienes armado, y vas a colocar los cubitos y vas a poner toda la cantidad de cubitos que necesites para llegar a hacer un prisma rectangular con los cubitos del mismo tamaño. Luego, cuando tengas este prisma rectangular hecho con tus cubitos del mismo tamaño que el que armaste en el día 1 de este cuadernillo, entonces ahí vas a contar cada uno de los cubitos, 1, 2, 3, y el número que te dé. Entonces, esa es la cantidad de cubo que necesita para obtener, para hacer una figura igual a un prisma de base cuadrada. Verifica tu respuesta aplicando los cubos y compáralos con el prisma. De eso lo hablamos. Dice, completa la siguiente frase. Luego, para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen ¿de cuántos cubos? Según la cantidad de cubos que hayas puesto para formar el prisma de base cuadrada, aquí tienes que poner el número. Si necesitaste 6, así, puedes poner el 6. Si solamente necesitaste 4, pones el 4. De 4 o de 6, el que necesitaste. 6 cubos iguales. Por ejemplo, no te voy a decir la respuesta. Dice, lo que has hecho fue medir el volumen del prisma usando como unidad de medida el volumen del cuerpo. Tarea número 4. Medir volumen de casas con cubos. Observa estas imágenes. Son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa, ¿cuáles de estos cuerpos geométricos, A, B, C o D, se parecen a casas conocidas o cuáles serían casas raras? Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Anota debajo de la medida de su volumen expresada en cantidad de cubitos. Tarea número 4. Continuación. Cuerpo A. Casa. Ahí tiene que decir si esta casa es una casa rara o una casa conocida. Por ejemplo, si vemos esta estructura, parece una casa conocida. Por ejemplo, aquí debemos poner casa conocida. Pero si vemos esto no se parece a una casa conocida, se parece a una casa rara. Entonces debemos poner casa rara. Pero esta se parece a una casa conocida. Claro que sí. Si notas, tiene la forma de un edificio. Y ahí pondríamos casa conocida. En esta, ¿qué sería? Toca a ti. Luego vamos a poner cuántos cubitos encontramos. Aquí solo tenemos que contar la cantidad de cubitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo colocamos el número 10. Y así sucesivamente vamos a hacer con estos cubitos, lo contamos, lo ponemos aquí, con este también y con este. Ponemos el número en cada una de las líneas. Para medir el volumen de cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las cuatro imágenes anteriores tienen 10 cubitos y son de formas diferentes. Voy a volver a repetir, a leer esta parte para que me quede mejor. Esta es la que quiero que pongas. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes anteriores tienen 10 cubitos y son de formas diferentes. Es posible que 2 cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen. Bien, eso es una nota.
que hay que tomar siempre en cuenta. Pues muchísimas gracias por seguirme en cada uno de mis videos, así que será hasta una próxima.